¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal vuestra semanita? ¿Bien? La mía, normalita. Nada reseñable, nada diferente, todo normalita. Muy tranquilita esta semana. Nada que decir. Bueno, tengo que decir que he ido a la playa, ¿eh? Tenéis que verlo por mi colorcito. Estoy bien morenete y por eso he decidido ponerme esta camisa que me encanta, que me la pongo en los veranos muchísimo, que seguramente haga bastante efecto, pero que me da igual. Aquí podemos hacer lo que nos dé la gana, ya sabéis, compañeros. Mi semana tranquilita, pero lo económico no para más que darnos sustos y disgustos. Esta semana algo muy reseñable. Por primera vez en 20 años, desde el 2002, hay una paridad entre el euro y el dólar. O sea, ahora mismo un dólar vale lo mismo que un euro. ¿Qué significa esto? Esto no significa ni que unos seamos igual de ricos que los otros, ni que sea más cara la vida, ni menos cara la vida, ni este tipo de cosas. Simplemente es un contrapesos entre dos valores. He leído incluso algunos medios que achacan esto de la paridad del dólar, de que baje tanto al dólar, a que existe unos miedos de recesión tremendos en Europa. Esto es totalmente absurdo, porque los miedos de recesión también existen en Estados Unidos. También tienen los mismos niveles de inflación y también la Reserva Federal tiene bastante miedo y ha anunciado ya una posible recesión, cosa que en Europa todavía lo dicen así, pero un poquito de tapadillo. Allí se están siendo bastante más claros. Lo que ha pasado realmente, por lo que se produce esta paridad en el dólar, es que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, ha subido los tipos de interés de una manera bastante brusca hasta el 1,5. En cambio, el Banco Central Europeo, que sabe que en Europa estamos temblando y bastante endeudados, solo los ha subido al 0,25. Esto hace que esa diferencial entre tipos de interés de 1,5 puntos, que esto también no ocurría seguramente que hace más de 20 años, esto hace que los capitales vayan hacia la moneda que le da una mayor rentabilidad y que en ese momento le va a dar una mayor seguridad, ¿no? Rentabilidad porque los bonos van a subir más, porque se puede rentabilizar más, porque la Reserva Federal te paga un mayor tipo de interés por ello, etcétera, ¿no? Esto lo que hace es que se aprecie el dólar, frente al euro, y entonces valgan lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Explicándolo rápido y para que se pueda entender, que para eso hemos venido a este programa. La principal es el tema de la balanza comercial, exportaciones e importaciones. Si, por ejemplo, tú trabajas en una empresa que exporta productos afuera de Europa, pues estás de enhorabuena, porque de repente te has convertido en un vendedor más barato. Seguramente estás vendiendo más. En cambio, los productos que importamos de fuera de Europa no salen más caros. En un país como España, en el que gran parte de nuestra economía se la dejamos al ladrillo y al turismo, pues y tenemos muy poca industria exportadora que tenga un verdadero valor añadido, pues al final esto nos va a salir peor que mejor. Nosotros importamos mucho, sobre todo materias primas, por ejemplo, de Asia. Pero la consecuencia más grave para esta paridad del euro y el dólar es que el petróleo se compra en dólares. Entonces, el barril de Brent está bajando. Ya estamos a precios previos a la guerra. Creo que ahora mismo estamos en unos $99 el barril de Brent cuando hemos llegado a tocar los 128. Pero claro, como el euro baja en frente del dólar, pues comprar barriles de Brent, comprar petróleo, comprar crudo, comprar gasolina nos sale más caro. Y por eso, aunque baje el precio del barril de Brent, pues no acaba de subir no acaba de bajar el precio de las gasolineras. Bueno, por eso y porque las gasolineras son unos caraduras. Esto queda dicho. En el plano nacional, plano estatal, Pedro Sánchez da un súper giro a la izquierda porque lo necesita, porque se está viendo que se está hundiendo la mierda y que se le están comiendo las encuestas y ha decidido ponerse duro. Ha vuelto a sacar otro nuevo paquete de medidas para luchar contra la inflación, o mejor que para luchar contra la inflación, para hacer un poco más llevadera a la gente que sufre esa inflación y, por ejemplo, van a dar más becas o más dinero dentro de la gente que ya estaba becado. El tema de los transportes, muy interesante. Vuelvo a decir lo mismo que cuando dijeron esa misma ayuda de los transportes. ¿Por qué mierda esperamos a septiembre y por qué no lo haces ya en verano para que podamos irnos en trenes baratitos y dejar nuestros coches en casa? Pero amplía aquella primera, digamos, oferta o primera bloque de medidas de los transportes a el 100% de cercanías, rodalías y medias distancias desde septiembre a diciembre. Yo creo que es una buena medida. Y entre todo medio, en ese giro a la izquierda de Pedro Sánchez, anuncia ya no solo el impuesto a las eléctricas, sino el impuesto a la banca. ¡Bum! El Pedro Sánchez sale ahí en medio del debate de Estado-Nación y dice que va a ponerles un impuesto a la banca porque van a ganar más pasta, porque al subir los tipos de interés, esas hipotecas a tipo variable y tal van a empezar a cobrar mucho más por los préstamos, van a ganar mucho dinero, con la deuda pública también van a ganar mucho más dinero y entonces Pedro Sánchez ha dicho que le va a poner un impuesto a las bancas.
Veremos en qué queda todo esto. Pero por lo menos el IBEX 35 se pegó una hostia tremenda. CaixaBank creo que cayó como un 6%, el Sabadell cayó como un 8%, Almeida puso un tuit diciendo que madre mía los comunistas que hacen caer el IBEX, y así por lo menos en medio de una semana tan jodida y tan de mierda, yo con esa caída del IBEX y con el tuit de Almeida pude partirme el culo un ratito y pasármelo bien y relajarme. Y además, en todo esto, los Uber Files, unos documentos que nos han mostrado que Uber es una mierda de empresa. ¡Choprecha! ¡Qué choprecha! Bueno, de impuestitos y de Uber Files vamos a hablar hoy. Soy Yago Álvarez Barba, soy el responsable de la sección de economía del Salto y esto es Economía Cabreada. No os vayáis, que hoy tenemos buena chicha. Bueno, gente, pues ya está, vamos a empezar el programa. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Decidme por ahí por el chat si se me oye bien, que hoy estoy probando solo con el micro del ordenador. Aquí cada día probamos una cosa, cada día probamos un horario diferente en Economía Cabreada. Ya hemos probado martes a las 10, jueves a las 5 y viernes a las 12. He hecho un tweet donde he puesto una encuesta para ver qué tipo de horario os gusta más, porque quiero ir buscando y encuadrar para ver cuándo lo hacemos en septiembre. O sea que también me podéis dejar comentarios en el chat para decirme qué horario creéis que os cuadra más, y ya en septiembre os prometo no marear mucho más y cogerme una franja de horario para que ya sepáis que Economía Cabreada de Yago Álvarez toca a esa hora. Bueno, empezamos. Ay, esperad que tengo que mandar una invitación a gente. No he mandado invitación. Iba a presentarlo a esto sin haberle mandado la invitación. Bueno, vamos a empezar. No quiero... Déjame un segundito. No quiero hablar del tema. Si habéis venido a que hable del tema, os podéis ir a otro Twitch o a hacer otras cositas. Ahora es cuando empiezan a caer todas las visitas. A ver cuántas tengo, 65 cuando digo que no vengo a hablar del tema. He estado pensando muchísimo. He estado pensando muchísimo lo de coger y deciros que sí que iba a hablar del tema, pero al final... y coger y estar todo el rato ahí teniéndose en ascuas y al final luego contar algo súper absurdo, como que a Antonio Ferreras le gustan mucho los regalices esos rojos de golosina, ¿sabes? Pero he dicho, no voy a ser tan cabronazo. ¿Ves? Ya hemos bajado 5 o 6 personas desde que he dicho que no voy a hablar del tema. Cómo mola el morbo. Bueno, que no voy... Os estoy haciendo caso aunque tenga el móvil en la mano. Lo que pasa es que tengo que enviarle el archivito, el enlace a una de las invitadas que se me ha ido. A ver, ¿dónde tienes? Estoy conectada aquí. Ahí lo tienes. Vale. Dicho lo dicho, no voy a hablar del tema, pero sí que quería hablar de alguna de las consecuencias del tema de esta semana. Quería daros las gracias, daros las gracias a todo el mundo que os habéis mostrado vuestro apoyo, que habéis mandado todos esos miles de mensajes dándonos las gracias, apoyándonos, apoyando nuestra decisión, incluso gente que no estaba de acuerdo con nuestra decisión, porque ha sido un duro debate y había como posiciones muy contrarias, pero incluso gente que no estaba de acuerdo con esta tal, pero que nos han mostrado. Ha habido socios suscriptores que nos han escrito diciendo que no estaban de acuerdo. Marta, nuestra compañera de socias que lleva el email de socios, me los ha reenviado. Tengo un par, os voy a contestar yo personalmente, porque aquí en el Salto al final lo que queremos también es que las suscriptores siempre tengan voz. Y bueno, eso, quería daros las gracias a toda la gente que nos ha mandado un montón de mensajes, a toda la gente que se ha suscrito en estos 2 días. Llevamos un par de días buenos de suscripciones, no queremos que pare porque realmente más o menos lo que hemos ganado en estos 2 días era lo que habíamos perdido en los 2 últimos meses, entonces todavía, y no llega todavía, entonces todavía necesitamos un impulso más, necesitamos que os suscribáis. Recordad que ahora mismo tenemos una campaña publicitaria, que Enamórate del Salto, una campaña de suscripciones, que además sorteamos 10 Satisfyers de la gente que os suscribáis, o sea que os podéis llevar un premio golozón. Y también, no sé, deciros, pues, por ejemplo, entre las suscripciones he visto cómo se han suscrito periodistas de otros medios, lo cual me ha parecido algo precioso, o sea, me ha parecido algo de verdad muy bonito.
por contaros también otro caso que nos ha conmovido bastante en la redacción. En toda esta vorágine de mensajes en estos días, en unas contestaciones a este hilo que hicimos, etcétera, nos contestó un señor que nos dijo que le daba apuro decirlo, pero que él era pensionista, que tenía una pensión muy pequeña con la que incluso tenía que ayudar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y que le daba mucha rabia no poder tener ni 5 eurillos al mes para poder apoyar a nuestro proyecto después de lo que habíamos hecho, después de haber sido tan congruentes, etcétera, ¿no? Entonces apareció otra persona por otro lado que me escribió por Twitter, por mensaje privado, ofreciéndose a pagarle la suscripción a esta persona, a este pensionista. Los pusimos en contacto, o sea, puse yo a los dos en contacto con Marta, con la responsable de suscripciones, y qué cosas que el señor pues no quería aceptar la suscripción, no quiso aceptar la suscripción porque decía que él quería hacer el esfuerzo de pagar el dinero. Y le dijimos, no, pero acepta la suscripción porque así te van a pagar la suscripción y nosotros salimos ganando. Y nos dijo, no, es que quiero hacer yo mi esfuerzo para apoyaros al salto. Entonces, Manuel y Dieguito, que sois las dos personas que queríais hacer ese esfuerzo y nos habéis mandado ese mensaje, solo deciros que nos ha conmovido un montonazo, que nos ha encantado que esas cosas como que te dan esperanza en la humanidad y en la gente, la verdad. Así como la gente que se ha suscrito, que trabaja en otros medios para apoyar el nuestro, me parecen como actos como muy bonitos. Y luego también acabar dando las gracias a mis compañeros y a mis compañeras del salto. Ay, me estoy emocionando. Dar las gracias a mis compañeros y mis compañeras del salto porque la verdad es que me han apoyado en todo, aunque ha habido 2 días de debates, 2 días de debates muy intensos en los que hemos hablado mucho de ello, hemos discutido diferentes posiciones, etcétera. Al final todos mis compañeros y mis compañeras siempre acababan las frases diciendo, pues yo opino esto, pero lo importante es lo que diga Yago. Lo que importante es el bienestar de Yago. El que pone el cuerpo es Yago. El que va a recibir los insultos si tomamos una decisión que no le gusta a alguien es Yago. El que va a dejar de ganar el dinero, aunque el dinero era lo de menos, exactamente lo de menos era Yago. El que se ha estado currando muchas cosas es Yago y por eso tal. Y entonces quería mandar un besazo a las empleadas, a Del Salto, a todas mis compañeros y mis compañeras, porque de verdad que formar parte de este proyecto, formar parte de un medio como este, de una cooperativa que toma las decisiones de esa manera, que lo hace de esta manera y, me estoy emocionando un montón. Y que lo hace así, vale muchísimo más que todo el dinero que se pueda ganar en cualquier tertulia. O sea, muchísimo más que cualquier dinero. Trabajar en El Salto es una gozada y por eso quiero mandarle un par de besazos, un par de abrazos a toda mi familia del Salto y a todas las socias y socias suscriptoras. Venga, pongo otra vez la cortinilla y entramos otra vez, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, venga, vamos a hablar de lo que veníamos. Los impuestos. Como he comentado en la introducción, el Pedro Sánchez ya no solo anuncia un impuesto a las eléctricas, como ya me han dicho antes, sino que también dice que van a hacer un impuesto a los bancos, ¿no? Los bancos, como ya he explicado brevemente antes, con la subida de tipos de interés, el dinero que ellos han prestado durante estos años a interés de tipos variables, que están ganando muy poquito margen, ahora van a aumentar y van a subir los márgenes, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo con la deuda pública, con los deudos de Estado. Si hasta ahora estaban comprando bonos de españoles a intereses negativos y ahora están comprando bonos españoles a un 1,5, un 2, un 3, bonos españoles o de cualquier país europeo, pues entonces van a ganar más dinero. Entonces, como es un sector que también nunca ha parado de ganar dinero, cuando han estado los tipos de interés en mínimos, pues han subido las comisiones. Entonces, el Estado, como he dicho antes, Pedro Sánchez, en ese intento de hacer un giro a la izquierda, anuncia un impuesto a la banca. Como ya sabéis que a mí me gusta aquí lo de mostrar cómo lo toman en algunos medios, os he traído algunos titulares, porque claro, la prensa económica, como ya sabéis, como ya hemos visto varias veces aquí, necesita siempre apoyar a la banca. Entonces, por ejemplo, os voy a mostrar aquí, dejadme compartir pantalla. ¿Veis? El Confidencial, después de publicar este impuesto a la banca, decía, el impuesto de Sánchez se comería el 35% de beneficio bancario en España.
Básicamente lo que hacen en el artículo es decir las previsiones del gobierno de cuánto iba a recaudar, que es 1.500 millones de euros. Siempre hay que recordar que las previsiones del gobierno de recaudación, cuando saca un impuesto nuevo, lo vimos en la tasa Google y lo vimos en la tasa Tobin, siempre tiran por arriba. O sea, no creo que sean 1.500. De todas maneras, a mí políticamente me parece genial, aunque el cálculo sea malo. Lo que hacen el economista es calculan esos 1.500 en lo que ellos creen que van a ganar la banca, y entonces se dicen que es un 35%. El mismo economista también saca otro, para que se vea que los banners hay que pagarlos, que dice que el banco... Pero es que veis, mirad qué maravilla, ¿eh? Mirad qué maravilla. La banca se desploma en bolsa ante el impuesto al 8% de su beneficio. El 8% se lo está inventando, porque como digo, esto todavía no se sabe nada sobre el impuesto, pero mirad qué banner más bonito, ¿eh? Mirad quién paga la noticieta, el Banco Santander, sí señor. Y es que, ¿y esto de quién es? ¡Uy! En la semana del impuesto a la eléctrica y a la banca, banners de Iberdrola y el Banco Santander. Uy, qué cosas, qué casualidades de la vida. Os voy a mostrar solo un par de más. Estoy viendo las entrañas de mi cutre Google Doc. Sí, quería mostraros, por ejemplo, ¿os acordáis cuando hace un par de semanas hablamos de Garamendi diciendo aquello de primero fueron a por unos, luego fueron a por otros? O sea, comparando el impuesto a las eléctricas con lo que le hicieron los nazis a los judíos, ¿os acordáis? Pues ojo al titular que utiliza hoy no, cuando ha sido ayer, 14 de julio, ayer, perdón, joder, ¿cómo estoy? El titular de ayer de Invertia, que es el medio económico del Español, el señor Pedro J. Dice, primero fueron a por las eléctricas, luego a por los bancos, ahora por los supers. El suma y sigue de Podemos. O sea, es increíble, me parece totalmente increíble. Pero bueno, chicos, chicas, como hoy tengo un montón de invitados de lujo y un par de temáticas de lujo, lo que voy a hacer, si el ratón me deja, es empezar a dar paso a nuestra primera invitada de hoy. Ella es Susana Ruiz, ella es la responsable internacional de Oxfam. A ver, Susana, ¿me dice algo con tu micro? Activar. Ay, espera, que no. Ya está. Está controlado. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues Susana, como decía, es la contenta de estar aquí en el día de Oxfam. A ver, yo te digo un poco bajito, te voy a subir un poquito aquí. Vale. La responsable de Oxfam de justicia fiscal, es igual que yo una tremenda friki de la fiscalidad. O sea, Susana y yo, esto es verídico, nos mandamos artículos de fiscalidad a horas intempestivas, pero totalmente a horas súper intempestivas. O sea, recuerdo, Susana, cuando, no sé si fue Yellen o Biden anunció el que iban a apoyar el 15% al mínimo. Era rollo la 1:30 de la mañana. Yo estaba en mi casa, lo leo, y digo, guau, se lo voy a enviar a Susana. Y digo, no, que es la 1:00 de la mañana, que esta mujer se va a pensar que estoy loco. Y entonces me meto de casualidad al WhatsApp y veo que me la acababa de enviar ella en el mismo artículo. Susana, ¿cómo estás? Esto dice muy poco de nosotros, Yago. Pero bien, muy contenta de estar aquí. Friki. Es que vale la pena contar que... Y además para que vean que no soy yo el único friki que está leyendo de fiscalidad a la 1:00 de la mañana, que también hay otra gente que lo hace. Sí, Susana, ¿qué tal? Oye, encantadísimo de tenerte aquí en el Twist del Salto. Yo también, muy contenta, Yago. Muy contenta de estar también con el salto hoy. El salto hoy. Sobre todo sabiendo, Susana, que tú también en días como estos en los que se habla de impuestos, en los que se presentan nuevos tipos de impuestos, en los que los gobiernos están buscando respuestas a estos tipos de impuestos, tú también estás muy, muy, muy ocupada. O sea que te agradezco un montonazo que hayas venido aquí a pasar el ratico conmigo y a hablar de los impuestos. Susana, impuesto no solo a las eléctricas, sino a los impuestos a la banca. Mira, yo voy a poner, mientras tanto también, mientras hablo con Susana, este pedazo de artículo que escribió con su compañero de Oxfam, Íñigo Macías, que lo podéis encontrar en contexto. Luego os mando el link. Cuando acabe el programa os hago un hilo o algo, ¿no? Por el impuesto a los beneficios extraordinarios de carácter permanente, ¿no? Susana, lo primero, la pregunta es obligatoria. ¿Qué opinas tú de
estos dos nuevos impuestos. Si quieres, coméntame un poco el de las eléctricas, aunque esto ya lo habíamos comentado, pero también el del banco. Bueno, yo creo que ya era hora. Está fenomenal que se estén presentando y tienen varios componentes estos impuestos. El primero es que lo que van a permitir es recaudar para financiar políticas de transferencias sociales que reduzcan o que mitiguen el impacto en un montón de familias que lo están pasando muy mal. Entonces, ya por eso es muy importante. Dos, tienen un componente también de redistribución, es decir, es absolutamente obsceno que en un contexto como este tengamos a unos pocos que están generando beneficios tan absurdos, tan enormes, tan desproporcionados, que repercuten solamente en dividendos para unos grandes inversores y unas cuantas familias y altos ejecutivos. Y tercero, tiene un componente también de control, de regulación del mercado, es decir, no puede ser que estén produciéndose unas desproporciones tan grandes que tiene un impacto, un coste en cadena a una parte tan importante de la población a coste cero para unas pocas empresas. Y eso es fundamental, es decir, es una señal política muy potente que tiene que generar una confianza institucional a pesar de todas esas señales alarmistas de unos pocos, pero que además no es la primera vez que están pasando, ya se están produciendo en otros países y se están produciendo también, hay históricos también, no es el primer momento ni que se da ni en el sector financiero, ni en el sector energético, ni en otros sectores. Así que bienvenidas. Ahora veamos cómo se definen. Hay algunos elementos que tienen que ser importantes para que esto no se quede solamente en un elemento cosmético de placebo, sino que realmente funcionen. Pero bien, bien. En esto y bien que se hayan atrevido con la banca también. Definir, yo creo que hay ciertas preocupaciones y con bastante lógica de eso que le llaman la seguridad jurídica, por un lado, ¿no? Y esto que le llaman el encaje judicial. O sea, resumido, que no pongamos un impuesto que luego nos puedan denunciar ante el Constitucional, por ejemplo, y nos lo tumben y nos toquen devolverlo. Entonces, en ese encaje, tú, Susana, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué peligros tú crees que hay? Porque tú has estado en procesos de diseños de impuestos o por lo menos de diseñar propuestas. Bueno, sí, por eso se presenta, o sea, es importante que se apruebe ahora para que entre en vigor en el 1 de enero de 2023 y evitar que tengamos esos problemas jurídicos en su aplicación o que cuestione la constitucionalidad del impuesto, sobre todo para los dos sectores, no solamente para las energéticas. Pero lo que sí es importante es que tenga efecto retroactivo también y que sea sobre los resultados de 2022 más luego sobre los resultados de 2023 para las energéticas. Entonces, fundamental que se apruebe ahora, antes de fin de año, para que entre en vigor el 1 de enero de 2023 y que eso impida también que haya un cuestionamiento legal a su puesta en marcha. Aunque nos gustaría que estuviera en marcha antes, al final claro, es mejor que esté en vigor a partir del 1 de enero y que no tenga y que reduzcas un poco la dificultad legal de que funcione, que lo tumben, aunque va a haber muchas presiones, como todos estamos viendo ya. Claro. Susana, tú, por ejemplo, en el artículo que hemos visto antes, vosotros desde Oxfam, por ejemplo, ya defendéis desde hace tiempo de que esto no es nuevo, ¿no? De que, por ejemplo, vosotros ponéis, sin ir más lejos, el ejemplo de las farmacéuticas durante la pandemia, ¿no? El incremento de beneficio que han tenido. De hecho, recuperamos esta idea en abril de 2020 cuando planteamos algunas medidas de choque que tenían que ponerse en marcha frente a la pandemia, porque entonces ya veíamos algo parecido, una situación anómala, extraordinaria, un contexto muy, muy duro para un conjunto de la ciudadanía, pero con algunas grandes empresas o algunos grandes actores que conseguían beneficiarse de manera desproporcionada. Entonces, ya vimos en ese momento que algunos sectores farmacéuticos, en el sector también de las tecnológicas, estaban consiguiendo beneficios muy, muy altos y ya planteábamos que además, especialmente en el caso de las farmacéuticas, era un sinsentido que estuvieran duplicando o generando beneficios tan altos, algunas además operando desde paraísos fiscales y que no hubiera, porque además muchos de los beneficios eran conseguidos utilizando fondos públicos para generar esas innovaciones, sobre todo en el caso de las vacunas. Entonces tenía una coherencia absolutamente fundamental el plantear que si con fondos públicos habías generado una innovación
producción que luego iba a ser utilizada o comercializada, luego hubiera una contribución más grande de esas empresas a los fondos públicos para poder seguir contribuyendo a minimizar el impacto en el conjunto de la ciudadanía. Entonces, ahí calculábamos en el año 2020 solamente que a las 32 empresas más grandes del planeta, si le hubiésemos aplicado este impuesto a los beneficios caídos del cielo, se hubiesen generado 100.000 millones de beneficios en impuestos adicionales, lo que en aquel momento, antes de que se pusieran en marcha todos los planes de vacunación, nos generaba también, o sea, nos daba una dimensión de que se hubiesen podido acelerar, no solamente aquí, sino en un montón de países. Así que no es nuevo, lo planteábamos ya en un momento hace ya 2 años, y ahora en este contexto volvemos a tener lo mismo, una situación anómala, atípica, un mercado desproporcionadamente duro para un montón una parte muy importante de la población y un coste que es trasladado a consumidores y que se repercute en mayores márgenes para unas pocas empresas. Y es inaceptable. Y hay una pregunta, Susana, que se mueve mucho en el aire siempre cuando se hable de esto, de beneficios excesivos. Susana, ¿qué propuesta tenéis vosotros o qué propuesta tenéis tú de cómo podríamos calcular qué es el beneficio excesivo de una eléctrica o de un banco este año para cobrarle el impuesto en el año que viene? Porque también del diseño no se ha dicho mucho, ¿no? Tú igual, no, todavía no. En algún pasilleo te han contado algo, pero cuéntanos tú cuál es vuestra propuesta. Los rumores hablan de la propuesta italiana y la propuesta italiana lo que está diciendo es que se dan beneficios caídos del cielo cuando hay en los sectores interesados, en el sector energético, un beneficio superior en un 10% a los beneficios del año anterior y más de 1 millón de euros de beneficio. Nosotros lo que estábamos planteando es que considerábamos que había empresas que tenían esos beneficios extraordinarios cuando había un beneficio por encima del 10% comparado con el promedio de los 3 o los 4 años anteriores para que nos digan que para algunos sectores el 2020 fue un año catastrófico, etcétera. Pero da lo mismo, es decir, la cuestión es que el umbral del 10% empieza a aparecer como un umbral en el que se señala que es atípico que una empresa consiga unos resultados extraordinarios tan importantes en un ejercicio comparado con ejercicios anteriores, sobre todo ejercicios de crisis. Entonces, eso es decir, solamente se van a plantear, se van a cobrar o se van a aplicar impuestos extraordinarios cuando se den esos beneficios anómalos. Si las empresas dicen que no les están teniendo, yo no sé por qué se preocupan ni se agitan tanto. Es decir, es que no deberían de tener que estar pagándolos si no se dan. Pero si se agitan tanto es porque seguramente, aunque no lo están contando o no aparecen esos informes que muchos han ido consiguiendo que se publiquen también por algunos expertos del sector, en realidad sí que están teniendo esos beneficios extraordinarios y por lo tanto se estarían aplicando. En el sector de la banca, el impuesto a la banca es más raro todavía. O sea, lo que se lee de la propuesta del gobierno es que no se están considerando aplicarse sobre beneficios extraordinarios, sino que asume, por las noticias también que han estado circulando desde el Banco Central Europeo, que todo el sector bancario en general va a estar beneficiándose de ese diferencial entre unos intereses bajos o negativos subvencionados con fondos públicos en momento de respuesta de COVID frente a la subida de precios de subida de los intereses que ya se está trasladando incluso de manera anticipada en algunos sectores como el de las hipotecas. Entonces, el sector bancario da la sensación de que hablan de un recargo porque asumen que el sector ya lo está trasladando de forma generalizada y en el sector energético sería aquellas empresas que tengan ese 10% de beneficios adicionales frente a ejercicios anteriores, que francamente sería ya, o sea, igual no suficiente, pero ya sería una señal, un indicador muy importante. Genial. Y ya yo creo que, Susana, por último, y te voy a ir soltando, entiendo que la propuesta de Oxfam es que esto no sea, o sea, como diseñar un mecanismo para cuando esto pase, ¿no? No ir a matacaballo, ¿no? Digo yo, porque si cada vez que entramos en un periodo de stock, de shock, mejor dicho, de shock de la economía, que hemos tenido 2 muy bestias con el COVID y con la guerra de Ucrania en los 2 últimos años, por no hablar de la crisis financiera de hace tan solo 10, 11, 12 años, yo entiendo que lo suyo sería como crear un mecanismo, un sistema fiscal, o que en la próxima, esa reforma fiscal de la que llevamos hablando 2 años, fuera algo incluido así, ¿no, Susana? No, lo que estamos planteando es que esto sea cuando se diseñe el impuesto, se diseñe para que se aplique de forma automática cuando sea necesario. Es decir, que no tengamos que volver a pasar por procesos de aprobación tan largos y tan complicados que hacen que su puesta en marcha lleve tanto tiempo. Es decir, lo que planteamos es que sea un impuesto que esté de manera permanente
que exista de forma permanente y que se active solamente cuando sean condiciones de mercado que sean extraordinarias. Pero también pensamos que tiene que tener algunos elementos importantes. Uno, que tiene que haber un control muy importante para evitar que no sea trasladado a coste a consumidores o a usuarios. Es decir, la propuesta italiana, de hecho, ya está dotando, está poniendo en el diseño de la ley 2 millones de euros para que su comisión de control del mercado de valores esté controlando que eso no se traslade a los consumidores. Y eso es un elemento muy, muy importante que tiene que estar también en el diseño de la ley para futuro. Y segundo, es decir, sería absurdo que estemos permitiendo también que se compensen bases imponibles anteriores, negativas, de bancos sobre todo, que permitirían deducir o minimizar la contribución fiscal que tienen ahora las empresas. Y recordemos que este fue uno de los problemas también, es uno de los problemas que arrastramos todavía en la baja productividad del impuesto de sociedades. Lo poco que recauda ahora el impuesto de sociedades tiene mucho que ver con el hecho de que en la anterior crisis se permitió esas compensaciones de bases imponibles durante un periodo muy, muy largo. Las empresas siguen pudiendo activar, deducir paquetes muy importantes, es decir, muchos millones de euros de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que hacen que pagues menos ahora, aunque tú estés declarando beneficios. Entonces, ni se puede tener esas contribuciones especiales, no se pueden ni deducir de la base imponible de impuestos de sociedades, ni deberían de permitirse estar compensando pérdidas de ejercicios anteriores, porque sería absurdo. Y recordemos que ya costó 60.000 millones de euros el apoyo a la banca, el rescate de la banca con la anterior crisis, y de ahí estamos arrastrando muchas de esas pérdidas fiscales. Así que elementos fundamentales, que sea permanente, que lo podamos activar de forma automática solamente cuando se den esas situaciones de mercado. Dos, que haya mecanismos que nos permitan de control para que no se traslade a consumidores y usuarios, ya existen, solo hay que ponerlos y activarlos y dotarlos de recursos. Tres, que no haya trampas, que no pueda haber una compensación ni que busquen ingenierías contables para que estos impuestos al final no se estén pagando. Es el momento y debería diseñarse para que esto pueda funcionar realmente para el conjunto de la población. Genial. Y hay precedentes, Yago, es decir, no es, Bélgica lo acaba de presentar también, hay una discusión en Irlanda, en Bélgica. Bélgica también lo ha presentado, después de Italia, la propuesta de Reino Unido, de Grecia también, ahora se va a estar discutiendo en la discusión presupuestaria en Irlanda, Argentina tiene una propuesta en la mesa también, el Fondo Monetario ya lo aprobó. El mismo artículo vuestro de contexto empezabas diciendo que OCDE, FMI y hasta la Comisión Europea apuntan los beneficios caídos del cielo, ¿no? Sí, pero recuerda también que la crisis anterior el Fondo Monetario ya estaba planteando impuestos a la banca. ¿Te acuerdas de aquella cuando hablábamos de la tasa Robin Hood, de la tasa Tobin, cómo había una propuesta del Fondo Monetario que llamaban FAT, grasa en inglés, que es el impuesto a las actividades financieras, que planteaba un impuesto a determinados depósitos bancarios porque justamente estaban reconociendo que el sector financiero está generando importantes beneficios ya en 2010 que se traducían solamente en superbonus para sus altos ejecutivos. Es decir, no es la primera vez que los organismos internacionales reconocen que los impuestos a la banca adicionales pueden tener un efecto de corrección sobre el funcionamiento del mercado. Así que hay una coherencia en las posiciones de los organismos internacionales, ya hay países que están tomando la iniciativa, ahora nos toca a nosotros, ya está. Genial, Susana. Oye, muchísimas gracias. Como siempre, esclarecedor escucharte. Toda una experta como tú. Vas a volver al programa, tenlo claro. Como seguramente... Amenazas. Como seguramente nos quede un otoño de hablar bastante de impuestos, de reformas fiscales. Estos dos impuestos van a traer mucha tela. No hemos hablado, lo vamos a dejar para otro día, de esta nueva propuesta que ha dejado caer Ione Belarra en estos días de un impuesto a los supermercados, ¿no? Lo vamos a dejar para otro día, Susana, pero es lo que decíamos, deberían de ser a todos los sectores de forma permanente y siempre que se den beneficios o márgenes que repercuten de forma negativa en el conjunto de la ciudadanía cuando asumimos el coste nosotros. Así, genial. Supermercados y lo que sea. Genial. Muchas gracias, Yago. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en la Economía Cabreada, en el canal del Salto y de charlar conmigo como siempre. Un gusto siempre. Un abrazo a todos. Un besito, Susana. Cuídate mucho. Chao. Bueno, genial, ¿no? Genial, Susana Ruiz.
toda una crack en fiscalidad. Yo recomiendo muchísimo que en fiscalidad, o sea, que os leáis los informes que hacen desde Oxfam. Por ejemplo, hace poco publicaron uno en el que daban las cifras de que la inflación afectaba mucho más a las rentas bajas en cuestión a su renta disponible. Ese fue el grandísimo titular, pero, por ejemplo, ese informe también venían detalladas varias medidas fiscales, como este diseño, propuestas de diseño al impuesto de las eléctricas, etcétera. Oye, muchísimas gracias a Garmo Bocia, que se ha hecho una suscripción de Prime, que le ha quitado $1 ahí al señor J. Bezos para dárnoslo al salto. Recordad que os tenéis también que suscribir aquí, ¿eh? Y suscribiros al salto, que tenemos que seguir creciendo. Venga, pues ya de los impuestos yo creo que poquito más vamos a hablar. Voy a dar la cabecera otra vez, simplemente por respirar y un poco y porque la tengo y porque me gusta. Y empezamos con el otro tema. Bueno, pues los Uber Files. Vamos a hablar de los Uber Files. Una nueva filtración, un nuevo trabajo periodístico, otra vez del ICIC, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una filtración de más de 20.000 documentos, todos referentes a Uber, conversaciones privadas entre los directivos, emails, etcétera, que han sido filtradas por el que fue subdirector de Hacer Lobby. Hay una entrevista, luego igual la comentamos, hay una entrevista que la ha hecho The Guardian, hay un vídeo en YouTube, yo lo tuiteé ayer, como de unos 11 minutos, que yo creo que vale bien la pena verlo. Más de 40 medios en todo el mundo, entre ellos aquí en España, La Sexta y El País, nos han demostrado algo que más o menos ya nos podíamos imaginar, que es que Uber es una empresa de mierda que ha utilizado tácticas de lo más jodidas para expandirse por países donde no era legal Uber, donde había una regulación para el sector del taxi, para el sector del transporte público, y donde se ha demostrado que esa gente, entre otras cosas, entraba a los países donde sabía que era ilegal, entraban a lo bestia y les daba igual las legislaciones, hacían publicidad de un servicio que sabían que era ilegal, hacían técnicas de marketing, enganchaban a conductores, tenían trucadas sus instalaciones en sus oficinas para poder desconectarlas desde su oficina de Ámsterdam en caso de que tuvieran redadas policiales. Tenían softwares que imposibilitaban que se les pudiera espiar, espiaban a gente. Y otra de las revelaciones bastante hardcore dentro de esto es que esas batallas que veíamos en la calle entre taxistas y conductores de Uber, desde la directiva de Uber se veían como algo positivo, porque criminalizaban al taxista y al protestante para ponerlo a ellos como los lados buenos. O sea, se aprovecharon de que a conductores suyos, a colaboradores, como ellos le dicen, fueran atacados, fueran violentados, fueran apaleados o les rompieran los coches. O sea, se aprovechaban de la violencia, incitaban a esa violencia, o sea, les venía bien esa violencia en sus planes de marketing. Todo esto se ha revelado, como digo, en esta semana. Uber, parece que de repente Uber sea algo muy malo, maloso, pero yo hoy he traído a dos pedazos de invitados, que voy a poner otra vez esto para meterlos tal, porque queda bonito meter la cortinita, os vais a cansar de la cortina, pero hoy. Y voy a meter a los dos colaboradores y compañeros y amigos que van a venir a hablar hoy de los Uber Files. Hola, caballeros, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, chicos? A ver, esperad un momento, voy a haceros una prueba de sonido, ¿eh? Esperad un momentito, a ver si yo así os oigo mejor y vosotros me oís mejor. A ver, ¿así me oís? Decidme también en el chat. Perfecto. ¿Así me oís? Sí. A mí también, ¿verdad? Yo no os oigo a vosotros, tío. Ay, qué desastre. Víctor, ¿me oyes? Yo a ti sí. A ver, hablarme. Hola. ¿Ahora me caes? Bueno, de más o menos te digo. En el chat, ¿se me oye? ¿Sí? Venga, perfecto. Vamos a tirar así. Bueno, pues tenemos a dos personas para hablar hoy de Uber Files. Tenemos a
Víctor Riesgo, él es investigador, está haciendo una investigación en la UNED y una investigación precisamente y está preparando su tesis doctoral precisamente sobre los derechos de los trabajadores que trabajan en el sector del transporte en temas como el VTC en España. Víctor, luego me corriges si me equivoco. Y tenemos a Ekaich Cancela, él es también investigador, es el autor del libro El fin del sueño tecnológico. ¿He hecho bien el titular? Sí. ¿Él? Despertar del sueño tecnológico. El despertar del sueño tecnológico, perdona. Me entrevistaste para él, que te lo También mandé. colaborador, es que os oigo súper bajito, ¿eh? A vosotros dos. A ver. Bueno, y lo tenemos los dos aquí. Tanto a Víctor como a Ekaich son dos verdaderos expertos en la materia. Víctor ya no solo es que esté investigando el sector, sino que es de esos investigadores que bajan al barro y hablan con los conductores de VTC, habla con los conductores de taxistas y conoce bien la situación. Y Ekaich Cancela, pues, escribe, yo creo que más aún investiga no solo Uber, sino a todo Silicon Valley, todo esto que se ha llamado te podemos ponerle muchos nombres, economía capitalismo de los datos, capitalismo de la vigilancia, seguro que Ekaich luego nos lo dicen. Víctor, Ekaich, ¿cómo estáis? Contadme. Buenas tardes, ¿Qué tal? o buenos días, perdón. Bien, yo estoy bien, os oigo bien. Lo voy a quitar otra vez. A ver, ahora, habladme. Muy contentos de estar contigo, Iago. Os oigo muy bajito. Espera, tengo un ventilador, me voy a morir de calor por vosotros. Espera un momento. Esto en la Sexta no pasaba, estos problemas técnicos, ¿verdad? A ver si ahora os oigo un poquito mejor. Es que no sé por qué os oigo súper bajito. Iago, estos problemas técnicos no los tenías en el Rojo Vivo, ¿eh? El low cost. No, pero en el Rojo Vivo tenía problemas con mis camisas. Esta camisa tan bonita no me la podía poner. Pero desabróchate el botón un poco, Iago, pero hablamos siempre. El botón uno más bajo, hombre. Vale, vamos a ver. Bueno, yo creo que más o menos oigo. Bueno, lo primero quería mostrar a la gente que está aquí con nosotros los dos pedazos de artículos, análisis que habéis publicado esta misma semana en El Salto. Mira, primero os pongo, luego os haré, como digo, os haré un hilo a la gente que estáis por ahí para que lo podáis echar un vistazo, ¿no? Víctor ha escrito uno que se llama Uber Files, ya lo sabíamos y parece que todo sigue igual, ahora lo comentaremos. Y el señor Ekaich Cancela ha dicho cómo parar a Uber, ¿no? Te tenías otro titular, me mandaste dos. ¿Cuál era el otro, Ekaich? Abolir Uber. Abolir Uber. Abolir Uber directamente. ¿Para qué tonterías, no, Ekaich? Pues nada, voy a empezar por Víctor. Víctor, tú, como he comentado al presentarte, pues hablas con conductores, etcétera, lo ves desde... Llevas tiempo investigando esto, ¿no? Y básicamente en tu artículo decías, lo que vienes a decir es, esto ya lo sabíamos y esto no ha cambiado nada. Cuéntanos un poco, Víctor. Sí, bueno, darte las gracias otra vez, Iago, por invitarnos a estas cosas. Sí, llevo entrevistando conductores las primeras entrevistas poco antes de la pandemia y luego después de la pandemia se intensifican. Y a partir de entonces también lo que consigo es acceder a grupos de WhatsApp y participar con ellos en todo tipo de cuestiones, asambleas, etcétera. Yo lo que planteo en el artículo es, uno, esto sigue igual, es decir, las condiciones de este tipo de trabajadores no han mejorado en absoluto en el último tiempo. No es solo Uber, Cabify o Bolt, que operan en España, aplican el mismo tipo de mecanismos. No hay ninguna mejora en los últimos tiempos, porque el argumento de los directivos actuales de Uber es, bueno, esto es de cuando estaba Travis Kalanick y ya nosotros no hacemos esto. Esto no es así, sigue funcionando exactamente igual. Solo por ir como muy rápido y muy concreto. ¿En qué se basa esto? En cuanto a la relación, hay muchos aspectos de Uber que son muy interesantes de analizar y seguramente Ekaich ahora también nos aportará. Está el tema de los datos, etcétera. Pero una cuestión que es fundamental entender es que, y que además tiene que ver con esta idea de la uberización, esto se basa en el no reconocimiento de la relación laboral. Este es fundamental, el principio fundamental sobre el que se basa Uber. Decir que estas personas que trabajan conduciendo coches y usando sus aplicaciones no son trabajadores. De hecho, emplean el término partner o socios colaboradores. De hecho, Cabify emplea la misma retórica, Bolt emplea la misma retórica y este tipo de plataformas todas emplean la misma retórica. Lo que supone esto es desentenderse totalmente de la suerte de sus trabajadores y trabajadoras. Es decir,
búscate la vida, yo no me hago responsable de lo que ganes o dejes de ganar, solo te voy a pagar un porcentaje de aquello que trabajes directamente. Cuando de alguna manera hay un trabajo encubierto que están haciendo estas personas en el mismo momento que están conectadas a la aplicación. Es decir, conectarte a la aplicación lo que implica es mejorar la percepción de usuario de aquellas personas que usan la aplicación para viajar, ¿vale? Entonces, si yo pido un Uber y viene muy rápido, eso significa que hay alguien por ahí que está circulando por la ciudad en vacío, que no está recibiendo un pago por ello, pero está incrementando mi percepción de que la aplicación funciona bien. Es decir, se está realizando un trabajo oculto que Uber y estas plataformas tratan de ignorar o desentenderse. Esto en el fondo no es más que exacerbar y profundizar tendencias anteriores del capitalismo, esta transformación de las empresas, de la cogestión incluso, que se aspira en algunos momentos y que, por ejemplo, todavía sigue en Alemania, donde los propios sindicatos forman parte de los comités de empresa, de los comités donde se gestionan y se toman decisiones, a una situación actual en la cual el trabajador, el que hace la función principal que provee recursos a la compañía, ni siquiera es reconocido como trabajador o trabajadora. Y luego en España esto en realidad luego sufre distintas adaptaciones en función del marco legal. Y ya para terminar muy rápido, y que hable también Ekaich y vamos hablando de más cosas, en España se impone un modelo diferente con el tema este de la regulación y de las licencias VTC. Intentan lanzar el modelo colaborativo, que lo único que no estoy de acuerdo con el artículo de Ekaich, que me parece brillante, el artículo, digo, es emplear el término colaborativo, porque esto hace ya tiempo que no se puede considerar colaborativo. Esto es capitalismo puro y duro, capitalismo del más canalla. Sí. Yo estoy con Víctor. Vamos a dejar de llamarle colaborativo, Ekaich. Yo también estoy con Víctor ahí. Pero entiendo el uso del término como una forma de encuadrarlo. Lo tienes que citar, quiero decir. O sea, si lo quieres resignificar, tienes que decir ese es el término. Bueno, ahora hablamos. Sí. Sí, claro, en eso estoy completamente de acuerdo. Geek economy, tenemos geek. Capitalismo de plataforma. Capitalismo de plataforma es una mierda. O sea, odio ese término de Nick Snirfek, la verdad. Y lo entrevisté, pero no me gusta. Hombre, podemos discutirlo también. Esto es una discusión como muy de fondo. Yo creo que es un término adecuado porque nos habla de una nueva forma en la cual el capitalismo, en un momento de crisis profundo, encuentra una nueva forma de acumulación, ¿vale? No es nueva, pero dale, ahora hablamos. Ahora hablo yo, no te preocupes. Es nueva en un cierto sentido. Sí, no, bien, no, está bien, a mí me parece genial esto. Y además estos debates me encantan. Pero solo por terminar, en España se utiliza el modelo VTC porque el modelo colaborativo inmediatamente es eliminado por las autoridades, por la justicia. Luego, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice que aquí de aplicación nada, que ustedes operan en el sector de transportes. Y lo que hacen es expandir estas licencias VTC. Esto lo que implica es contratar trabajadores para que porque se produce un proceso de acumulación, de concentración de propiedad de las licencias VTC, entonces en grandes grupos empresariales y se contratan a trabajadores. Los trabajadores que están trabajando para estas empresas tienen unas condiciones de trabajo. Algo han mejorado, pero por su propia lucha, por el resultado de su propia lucha y de organización sindical, no por el resultado de que haya venido de arriba las mejoras, ¿vale? Solo una última cuestión. Aquí en España hay un grupo que se llama el grupo Movecars, que tiene varias empresas asociadas, que no está muy claro, pero controla entre 3.000 y 4.000 autorizaciones VTC, la mayor parte de ellas en la Comunidad de Madrid. Este grupo recibió 157 millones de las Islas Vírgenes en el año 2018, pero a pesar de que seguía perdiendo dinero, porque esto es un aspecto importante, estas compañías pierden dinero de forma regular y continuada, en 2021 Uber decide entrar en el accionariado, con casi un 30%, o sea, adquiriendo un 30%. En ese accionariado además están gente como, esto ya lo he hablado en algún artículo también, Jaime Castellanos, John Riveras, Pedro del Corro, Alberto Garteix, es decir, se juntan, hay una alianza de las élites del capitalismo más rancio español con estas nuevas élites tecnológicas que en realidad lo que hacen es recaudar cantidades ingentes de dinero procedente de los fondos de capital riesgo para lanzar de forma agresiva
sus productos sin conseguir todavía obtener beneficios. Espero no haber sido muy largo y que... No, para nada, da para mucho. Kites, Víctor ha señalado esa especie de entrar rompiéndolo todo, ¿no? Como decía Zuckerberg, move fast, break things. Esa alianza me parece, Víctor, muy, muy curiosa. Además, Kites también ha escrito bastante de esto, ¿no? Sobre esas alianzas entre viejas élites y nuevas que las quieren sustituir y ese tipo. Kites, y Víctor ha hablado de Uber y de las VTCs, etcétera, pero ¿es esto algo solo en concreto de las transportes? ¿Es algo Silicon Valley? Cuéntanos. Vale, a ver, en primer lugar, o sea, por conceptualizar un poco el marco que muchos marxistas ortodoxos tenéis a veces, donde parece que solo hay medios de explotación económicos y no hay otras bazas como son medios de expropiación, medios políticos, y que, bueno, que el capitalismo siempre ha dependido de este tipo de trabajos gratis o no remunerados. O sea, esto es un marco de análisis que desde Nancy Fraser se ha venido impulsando. Entonces, lo que dicen los Uberfiles es eso, que el capitalismo de plataforma no existe, que el capitalismo es el mismo de siempre y que requiere de mano de obra gratuita o precaria, o que está a tiempo en espera, como se ha conocido que hacía Uber con los conductores para ahorrar costes, etc. Entonces, bueno, el término capitalismo de plataforma yo creo que es darle a estas plataformas un cariz que no tienen, porque no son plataformas, y esto es el segundo punto, no son grandes innovaciones, no son vanguardias de la digitalización. Esto no son plataformas, son empresas privadas, son softwares de una empresa privada como el software que tiene, no sé yo, McKinsey, y no le llamamos capitalismo de plataforma a McKinsey o a JP Morgan, que tienen, por ejemplo, sistemas computacionales de análisis de datos para las operaciones financieras mucho más avanzados que estas. Entonces, bueno, además el término capitalismo de plataformas en teoría se utilizaría por su capacidad computacional y de procesar datos en la nube, y esto solo lo hacen 3 empresas grandes. Por lo tanto, Uber no debería llamarse así, y esos términos tienen que quedar claros para entender bien las brechas del sistema. Lo que trataba de decir en el artículo era, de hecho, desmontar todo este discurso en torno a lo colaborativo y decir que esto realmente es una cuestión discursiva y que ha fracasado. Y con ello lo que quería decir es que si tú te paras a ver la historia de Uber, de Airbnb o la cámara está aquí, o de cualquier otra gran empresa, lo que observas es que no es una empresa en sí la que abandere este modelo. Es sin más, son propias condiciones estructurales del capitalismo financiarizado o del capitalismo per se en 2008-2009. Con la crisis, cuando estalla la crisis, ves que el dinero que estaba en circulación, el dinero en circulación que permite al capitalismo existir, el que permite que las arterias del capitalismo estén en buena forma, ves que no tienen capacidad para desplazar dinero al mercado de bonos o al mercado de capitales, porque la tasa de interés estaba muy baja, y estaba muy baja desde los 80 porque había sido una estrategia junto con atacar al trabajo de Thatcher para recuperar la tasa de ganancia del capital. Entonces tú no lo puedes meter a los mercados de bonos porque, insisto, la tasa de interés es baja. No lo puedes meter a la industria productiva como hacían antes tradicionalmente las finanzas, porque las industrias productivas no estaban funcionando bien, no había sectores productivos que crecieran en la economía. Por eso muchos autores, pues desde Fin de Ciclo de Manuel y de Isidro, creíamos que existía una suerte de acumulación sin producción de mercancías, es decir, que todo el modelo de acumulación era basado en la financiarización, y creo que esto es falso. Entonces, bueno, vemos que en 2008 o 2009 la única forma que había de desplazar dinero, que el dinero siguiera fluyendo en el mercado financiero, era desplazar dinero a estas empresas, ¿no? A Uber y Airbnb, y como ha dicho Víctor, les han estado metiendo 6.000 millones al año cuando tenían pérdidas de 6.200, ¿no? Es que eso sí que es cierto, que es una pirámide de Ponzi. Entonces, bueno, si entendemos que Uber es solamente esto, una firma que nace de las condiciones de posibilidad del capitalismo financiero post-crisis, podemos entender mejor lo que es el capitalismo digital. Es un intento del capitalismo por recuperar las tasas de ganancia, aunque burdo, y eso nos lo explica muy bien el hecho de que SoftBank, que es la telefónica japonesa, que tiene mucho dinero porque tiene tarifas, quiero decir, tiene mucho cash porque tiene mogollón de suscriptores y porque tiene mucha tarifa constante, ¿no? Esta peña ha montado un fondo de inversión que se llama Vision Fund, ¿vale? Es un fondo que está dotado de, si no recuerdo mal, recuerdo mal. No recuerdo mal, son 800.000 millones o 900.000 millones. O sea, es una puta barbaridad, y la mitad se lo da Arabia Saudí. Entonces estamos viendo que en Arabia Saudí y una empresa de telecomunicaciones japonesa son los principales accionistas de Uber.
Es decir, es el capital global que necesita desplazar la inversión, es el mismo capital saudí que se ha beneficiado de la crisis del 73, es decir, de la crisis del modelo industrial, que ha ganado dinero con esa crisis del petróleo, ha ganado una barbaridad de pasta, que también ha ganado una barbaridad con la crisis posterior comprando bonos de los estados, quien ahora además está ganando con la crisis financiera comprando, bueno, ya no está ganando porque esta inversión ha sido una mierda, pero me entendéis, ¿no? Hay que pensar en una historia más amplia del capitalismo para entender que esto es un fake y cómo intervenir sobre ello. Quiero decir, Uber es una cosa que está en nuestra cabeza. Al fin y al cabo, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? El 9%. Quiero decir, vamos a ir con esto, Kaich. Ahora, ¿me escucháis bien, verdad? Sí. Ahí también. Ahora con los auriculares, he hecho un par de cambios, ahora os oigo genialísimo. Sí, venga, gracias Peña por decirlo. Vamos por ahí un poco, ¿no? De qué hacemos a partir de ahora, ¿no? Tú, Kaich, has planteado esto de que, bueno, de que no hay nada no es tan irruptivo, no es que sea un cambio, no es la máquina de vapor ni un cambio de tecnología tan bestia, sino una adaptación de ese capitalismo. Creo que entonces también deberíamos empezar a pensar cuál es la adaptación legislativa o la adaptación tal, ¿no? Sin intervenciones igual tan largas, un poquito de debate, Víctor, por ejemplo, o Kaich, decidme, ¿cuál crees que, por ejemplo, deberían ser los primeros pasos que debería dar cualquier tipo de gobierno para, por lo menos, poner en rienda a este tipo de empresas? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Kaich y esto también es una hipótesis mía. Aquí no hay ninguna innovación realmente disruptiva. En realidad lo que hay es mucho dinero, enormes cantidades de dinero haciendo presión. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista legislativo? Antes, es decir, antes de que llegásemos a esta situación, lo que habría que haber hecho era haber hecho cumplir la ley. Si se hubiera hecho cumplir la ley que ya existía, seguramente buena parte del problema que hay ahora mismo no se hubiera llegado a generar. En este momento, con respecto a lo del 9%, yo tengo al final los datos, y esto a los sociólogos nos encanta, depende cómo los interpretemos. Si hablamos el número total de viajes en todo el país, a lo mejor sí. Yo estoy convencido que en ciudades como Madrid, en regiones como Madrid y en algunos otros lugares, Málaga y algún otro punto, hay un porcentaje muy importante de los viajes que se están haciendo, se hacen en estas plataformas, porque hay una concentración tremenda de licencias y funcionando. Entonces, ahora hay un problema. ¿Qué hacemos qué puede haber? 20, 30, 40.000 personas trabajando directamente, solo hablo de conductores y conductoras, en esto. Porque tenemos que tener en cuenta que una licencia VTC normalmente hay 2 o hasta 3 personas trabajando, asociadas a ella. Es decir, 2 turnos, incluso a veces un tercer turno de fin de semana. ¿Qué hacemos con esto? Esto es un problema muy gordo que en realidad, estoy de acuerdo también con lo que dice Kaich. La primera idea es salarios mínimos, cumplir en el artículo me refiero. Salarios mínimos, limitar en lo posible que esto siga extendiéndose y luego, aunque entiendo la situación de los taxistas, aquí hay un problema que se ha generado que no es fácil de resolver. Kaich, ¿qué hacemos? No. Abolir. Yo no digo que lo que hay que hacer es un salario mínimo. De hecho, creo que eso no funciona. Yo creo que la regulación no funciona porque Uber tiene una capacidad. O sea, Uber no es una plataforma de transporte, es un ecosistema de transporte. Y ves los estudios publicados académicos en Madrid y ves que la regulación consigue que Uber se pueda mover, tenga cierta flexibilidad para evitar la regulación. Entonces, yo estoy harto ya de agendas regulatorias y más de marcos, déjame acabar, de marcos regulatorios burgueses, o sea, marcos regulatorios que defienden la centralidad de la propiedad capitalista. Yo lo creo que hay que hacer aquí urgentemente, esto es algo que tiene que financiar el Ministerio de Trabajo o que tiene que financiar con los fondos europeos cualquiera de los municipios, cualquier ayuntamiento como Barcelona o incluso en la Generalitat, es una metaplataforma. ¿Vale? Es una alternativa infraestructural, porque Uber lo que tiene es poder de infraestructura, poder de plataforma. Lo que hay que proponer es una plataforma pública o una serie de ecosistemas públicos que sean capaces de solucionar los problemas de la movilidad urbana, pero no centrarnos en los problemas que define Uber. No es que los señores burgueses no tienen su cochecito barato para ir de un lado a otro de Madrid. Ese no es el problema urbano. Hay que definir los problemas urbanos de manera más amplia y luego pensar en los ecosistemas públicos de plataformas que queremos
para llevarlos a cabo. Y ahí es donde necesitamos una cosa que yo no te voy a decir, pero yo te puedo decir mis ideas. Pero es algo que hay que debatir con los movimientos sociales, con los movimientos que están encargándose de trabajar en la movilidad, en Madrid o en otras ciudades. Hay que tener una serie de relaciones ahí y plantear una metaplataforma al Estado, o que el Estado lo haga, pero el Estado tiene que hacer arte, tiene que aparecer, y más en un momento en el que nadie está cumpliendo la ley Rider, les da absolutamente igual, la regulación es una basura, pues entonces venga intervención sobre la economía de las plataformas, o como él quiera llamar, para crear un ecosistema público. Para mí eso es lo principal. Víctor, ¿querías contestar? Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con la idea de una plataforma pública donde se ofrezcan viajes con precios regulados y donde puedan participar las VTCs. Hay un problema de decir, claro, es verdad, el derecho burgués es completamente de acuerdo, pero es que vivimos en una sociedad capitalista burguesa, entonces hay que plantear los problemas en los términos de posibilidad que tenemos. Y respecto al artículo que compartes, por ejemplo, que yo pincho en los links de Senli, etcétera, etcétera, ellos lo que plantean... Yo pongo los papers siempre en los artículos. ¿Eh? Que yo pongo siempre los papers en los artículos para que la gente sepa que me documento. Ellos lo que plantean es que sí que los salarios mínimos sí que son efectivos para, primero, proteger las condiciones de los trabajadores. Segundo, sí ofrecen más viajes. Esto hay que tener una idea aquí curiosa, que has planteado. El modelo VTC originalmente era un modelo para señores, sobre todo señores de alta gama. Es decir, es un modelo pensado para viajes exclusivos. El ejecutivo que llega en vuelo y la empresa le quiere agasajar yéndole a recoger al aeropuerto y llevándole al hotel. Lo que tratan de hacer, lo que venden estas compañías es democratizamos esto. En realidad es la clase media o incluso las clases obreras aspiracionales los principales usuarios actualmente de este tipo de plataformas. Lo que hablas con los conductores incluso a veces se sienten muy, muy maltratados por personas que son precisamente de su propia condición social, por así decirlo, pero que son situados en una posición de superioridad gracias a esta idea de la plataforma, ¿vale? Les otorga poder. Aquí hay un problema que es mucho más complejo que expropiese y nacionalícese. Pudiendo estar de acuerdo, pero entonces lo que hay que hacer es estar preparados para las consecuencias de ese tipo de decisiones. No puedes nacionalizarla. O sea, lo único que puedes hacer es crear una plataforma nueva. O sea, porque no puedes ir a Palo Alto y decirle te nacionalizo. Necesitas crear una plataforma, crear una... Y claro, dicen, yo no veo incompatible legislar con crear una alternativa. Claro, yo propongo en el artículo un doble movimiento. De un lado, creas una alternativa y de otro lado vas al artículo 570, que lo tengo que corregir porque en el artículo pone 265, pero es el 570 del Código Penal, donde se recogen, esto es una idea de Aitor Jiménez, que es un gran amigo y un gran investigador, considerar una organización criminal. De hecho, hay jurisprudencia hay jurisprudencia de la Fiscalía General del Estado, donde tú te paras a analizar lo que constituye el uso de tecnologías en organizaciones criminales y reúne 9 de 10, salvo una. ¿Entiendes? Yo creo que lo que se ha publicado en estos días con los Uber Files, creo que hay material suficiente para hay material para que la Audiencia Nacional investigue, si quiere. O sea, tú, de un lado, utilizas el marco de derecho que te da la Constitución y lo explotas hasta que la puedes echar de la ciudad, la puedes considerar una organización criminal o lo que quieras y de manera paralela trabajas en la alternativa. Pero claro, se requiere más inteligencia política y jurídica de la que tiene cualquier líder de la izquierda española en este momento. A ver, una idea que esto es importante también. Se ha creado un ecosistema que funciona ya por sí solo. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero, respecto a las novedades de Uber Files, hay un libro que yo creo que todos, o por lo menos lo hemos leído, sabemos que tampoco es nada revolucionario, de un autor que se llama Mike Isaac, un periodista del New York Times que escribe sobre tecnología en Silicon Valley. Y lo que hace es recopilar piezas informativas y algunas cosas novedosas. El libro es Super Pumped, la batalla por Uber o algo así, que viene a demostrar, o sea, viene a todo esto de el Grey Wall, el muro que impide ver a las autoridades, lo del botón del pánico, todos estos tipos de cuestiones ya las menciono. Es decir, el uso de la tecnología para eludir el cumplimiento de la legislación, que esta es una de las cuestiones que hace Uber, el uso de la tecnología para vigilar a rivales, conductores, etcétera, es algo que ya estaba claro, ya lo estaba haciendo Uber. No, ahora que aparezcan los Uber Files está bien porque lo pone de manifiesto. Y con respecto a, ¿se podría aplicar la legislación en ese sentido, tal y como plantea Gates y siguiendo la idea de Aitor, y echarles?
Pero es que ahora mismo hay, hace poco, en febrero creo ha entrado Bolt en España y Cabify está operando. Hay una idea que hay que tener en cuenta. La única forma de que estas empresas alguna vez pudieran obtener algún beneficio, y no está claro, sería siendo el monopolio, es decir, ocupando la única posición de poder en cuanto a la gestión de los viajes. Incluso ir incorporando otro tipo de viajes, es decir, esta plataforma pública que propone Kites, pero que fuera una plataforma privada. Expulsar a alguno de los rivales, lo único que significa es concederle mayor poder a aquellos que se quedan. ¿Que Bolt y Cabify no son tan malos como Uber? Yo dudo, en realidad es lo mismo. Lo único que Uber es una cuestión de imagen, son mucho más agresivos, su imagen es mucho más agresiva y de discurso, pero de prácticas son el mismo tipo de cuestión, las tres y todas las que hay, Didi, etcétera. Blindan el código, lo blindas en el código. O sea, tú en el código de la plataforma blindas que no puedan operar, por ejemplo, plataformas que no publiquen su código. Y cuando haces eso, todas se van. Eso es básicamente la ley Rider, ¿no? Es básicamente la ley Rider, pero como tú has dicho de Kites, nadie la ley Rider no funciona, y menos desde que Gemma Galdón ha llegado aquí con una ley de vamos a auditar a los algoritmos. No queremos auditar a los algoritmos, señores. No hables mal de la pobre Gemma. No sirve, hombre, tampoco sirve porque no se puede auditar, porque tampoco tenemos a gente en España, ni inspección de trabajo, ni los sindicatos tienen a gente con la calidad, digamos, con los conocimientos técnicos para... No hay ingenieros como inspectores de trabajo mirando códigos, ese es el problema. Claro, efectivamente, no lo hay como inspectores de trabajo y no los hay en los sindicatos, porque la ley Rider también le da la posibilidad a los comités de empresa que pidan el algoritmo, pero claro, si pides el algoritmo... ¿Quién tiene la inteligencia técnica para auditar un algoritmo? Auditarlo, porque si lo auditas lo puede, o sea, necesitas que un ingeniero... Ahí está el problema. Entonces, ¿cómo modificarías tú esto? ¿Cómo haríamos entonces? ¿Cómo debería... Esto que acabas de decir, no puede participar ninguna empresa que lo muestre. ¿Cómo lo mostraría? ¿Cómo debería ser esa No, lo que haríamos sería crear un software, o sea, el software sería un software abierto, donde el código sería revisable. Todos tendrían que usar el mismo código, quieres decir. Entonces, este código abierto, que todo el mundo podríamos... Este código abierto, cualquier persona, para empezar, además metes esta idea mega neoliberal de que cualquier ingeniero puede ser auditor, pero gratis, ¿no? Pero ¿me entiendes? Pero podemos tener a toda la sociedad civil imbrincada en que esta plataforma no... Luego, por otro lado, brindar en el código que no haya mecanismos de reputación como los de Uber que puedan utilizar, porque el problema ahora mismo no es que exista un algoritmo, que está muy bien que gestione trabajo, reparto de cosas en tiempo real. El problema es que este algoritmo en el código tiene el crédito social, la puntuación como mecanismo de regulación del trabajo. Entonces tienes que acabar con ese mecanismo. Ese mecanismo no va a estar en el código público. Y todas las empresas que contengan un mecanismo similar, además tú abres el código para estar en esta plataforma, en esta metaplataforma pública a la que podrían acceder más que VTCs, bien de cooperativas, también se podría llevar a cabo y no te hablo solo de Uber, te hablo de reparto, te hablo de trabajo de hogar, te hablo de la plataforma que está proponiendo el sindicato de Llobregat en Barcelona para que sea una alternativa idealista, te hablo de plataformas como la que están, bases de datos como las que están impulsando, te hablo de plataformas como las de Mensacas que están utilizando Nuri Soto y los riders en Barcelona, etcétera. Todas esas plataformas se pueden integrar, plataformas libres, en una metaplataforma pública que tiene que ser como el código público, es decir, si tenemos una jurisdicción para la era física, la tenemos que tener para la era digital, y al crear esa plataforma pública, al crear ese código, también haces ley, porque el código es ley. Entonces, si tú blindas esa serie de requisitos ahí, como que se tengan que cumplir la legislación laboral, aunque sea mínima en el código, se hace, y evitas que el código lo ponga otro, y con el código la legislación. Yo creo que eso es una intervención mínima, o sea, no es socialismo, es una cosa mínima que se puede hacer dentro de los límites del capital, que tiene un efecto de cambio del sistema y de lograr movilizar en torno a una plataforma colectivos y mejorar su posición en la lucha de clases contra los capitales, porque les das una alternativa a los capitalistas, una alternativa pública. Y ahora mismo no podemos aspirar a más, y menos teniendo solo un Ministerio de Trabajo. O sea, en España se puede hacer eso objetivamente. ¿Quieres apuntar algo, Víctor? Dale. Sí, no, me parece genial todo, o sea, quiero decir, creo que es necesario plantearlo desde el punto de vista del software, de la plataforma, de este tipo de herramientas tecnológicas, pero me parece también muy importante tener en cuenta que todas estas plataformas de las que estamos hablando, que no estamos hablando de las plataformas de crowdwork, que es algo como más raro,
donde sería más difícil legislar, que también se puede hacer. Pero todas tienen implicaciones directas sobre el terreno. Y esto es una idea también que yo en alguna cosa que he escrito en algún momento. Al final hay mucho nube, mucho tal, pero en cuanto a legislar, joder, si se hubiera cumplido la legislación laboral, si el Ministerio de Trabajo tuviera suficiente plantilla de inspección, dedicada a inspección, si todos los excesos que se ha cometido con este tipo de trabajadores y con otro tipo de trabajadores, si se hubiera subido antes los salarios mínimos, si se defendiese o se hiciese lo posible porque la legislación, la representación sindical se llevase a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final, si el terreno físico, material, está, y dentro de la legislación, volviendo también al planteamiento de Kaich, nada revolucionario, se cumple, muchas de estas cosas, muchas de estas situaciones no hubiéramos llegado a tenerlas, ¿sabes? Al final, la ley Rider es la respuesta a una serie de sentencias del Tribunal Supremo que viene a decir, chicos, es que esto no es legal. Con la legislación actual, el derecho del trabajo que tenemos no es legal. Y muchas de las formas en las cuales estas plataformas se imponen sobre el terreno lo hacen es directamente eso, vulnerando la legislación. Ya ¿querías apuntar algo más, Víctor? No, digo que legislaciones no sofisticadas, no en el plano tecnológico, sino legislaciones en el plano social que las personas están viendo, que el camarero que curra 16 horas lo sabe, lo está sintiendo en sus propias carnes. Vale. Yo por ir ya cerrando, chicos, que llevamos un rato, está súper interesante la verdad el debate, yo creo que lo volveremos a tener también este debate. Así hablando se me ha ocurrido, por ejemplo, Kaich ha citado a Nuria Soto de Mensacas y tanta otra gente que desde el mismo terreno está trabajando ya para que este tipo de cosas sean posibles, ¿no? Con estas aplicaciones, etcétera, gente del mundo del taxi, etcétera. O sea que seguro que dentro de un par de meses podemos retomar este tipo de debates que están geniales. Yo por ir acabando, yo ya os quería preguntar porque, joder, veo como, por un lado, esa negatividad, ese pesimismo que mostraba Kaich a las regulaciones. Por el lado periodístico también vemos muchas veces que el ICIG, esta misma organización de periodistas, fueron los que sacó los Paradise Papers y otros tipos de escándalos, que al final vemos como hay como movimientos de escándalo, la gente se cabrea, pero se cabrea un poco. Hay gobiernos que se reúnen con Uber mientras hay otros que los señalan, hay regulaciones que no llegan a nada, hay compañías que se siguen saltando la ley. Entonces, al final se crea, yo creo, que una especie de pesimismo, como que no hay nada que hacer contra esto, ¿no? Como, además, estas empresas siempre son vendidas como la idea del progreso, ¿no? Como es algo que Ayuso repite mucho, ¿no? Cuando cuando hubo un movimiento por parte de los taxistas para que limitara las licencias de las VTCs, ella dijo algo así como hay gente que quiere que volvamos a ir en burro, ¿no? Y frases de esas que intentan poner a esto de esta tecnología son el futuro y el que esté en contra de este futuro es un retrógrado que quiere volver atrás, ¿no? Entonces, ¿creéis que va a cambiar algo? ¿Creéis que puede cambiar algo con estos nuevos escándalos? ¿Creéis que tenemos ahora una puerta abierta para intentar ensanchar esa grieta? Víctor, Kaich, ¿quién se atreve? Kaich. Venga. Ojalá, pero yo tiendo a ser pesimista en este sentido. Ayer lo hablábamos Yago y yo. Hace mes de enero, porque lo que aquí hay siempre detrás es una enorme cantidad de marketing. Uno de los mayores gastos de estas compañías, de Uber, pero además de estas compañías, es en relaciones públicas, legales o ilegales, encubiertas o de tapado, o declaradas. Esta primavera o este invierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid acude a un acto donde participan Repsol, el Banco de Santander y Uber para presentar el lanzamiento de una cosa que se llama Uber Green, que es que, en teoría, Uber va a hacer que todos sus coches sean eléctricos, no sé para cuándo era el compromiso, para 2000 y pico. Yo tengo contacto con trabajadores y trabajadoras del sector que te dicen que de estas flotas contratadas de las propias empresas de propiedad de Uber, que te dicen que las personas que tienen un coche eléctrico, por el modo de funcionar, están súper mosqueadas con ello. No pueden trabajar más de 3 o 4 horas seguidas, su tiempo de trabajo, su tiempo de carga a veces se lo computan como tiempo de trabajo, a veces no. Es decir, hay una enorme campaña de marketing donde incluso las
la administración colabora de manera activa en la presentación, vendiéndonos como esto es la innovación de la leche, cuando en realidad vuelve a lo mismo, es marketing, está hueco, es papel cartón. Cuando miras detrás no hay nada. Los coches eléctricos, ni los coches autónomos, ni los coches voladores, ni todas estas promesas que viene haciendo Uber eternamente están a la vuelta de la esquina. Ni en esto, ni en mucho más. Es un poco la idea del Amazon, o sea, del Mechanical Turk. Esta idea de te vendo un artefacto que supuestamente juega al ajedrez muy bien de manera autónoma, pero en realidad hay un tipo dentro que está moviendo. Es como el juego del ilusionista. Es a lo que se dedican estas compañías. Mi libro, por cierto, es esa. ¿Cómo? Como la portada de mi libro. Sí, y hay un artículo muy bueno de Sadowski en un blog muy bueno que habla sobre estas. Y otro libro, este libro de El trabajo del clic, Esperando a los robots, de Casilli, que habla como mucha de esta supuesta inteligencia artificial son chavales en Corea, o sea, en Filipinas o en Malasia, clicando y seleccionando lo que es real y lo que es falso, lo que hay que hacer en cada momento. O sea, toda esta computación en la nube, toda esta propaganda, marketing que hay detrás, está muchas veces sostenido sobre eso. Es hueco, está hueco. No hay alternativa entonces, Víctor. ¿No hay alternativa? Sí, sí las hay, siempre. Socialismo, autogestión, revolución social. Expropiese. Expropiese ya, Uber. Expropiese. Expropiese. Expropie Uber, por favor. O sea, no, colectivícese. Sumar con Uber no. Sumar plata. Y realmente, y ya siendo súper crítico y súper... yo estoy ahora en Lisboa, aquí está haciendo un calor de la leche, pero creo que lo que está pasando allí es tremendo, en la península, de donde yo vivo está ardiendo media sistema central. Desde que he apagado el ventilador me he bebido más de medio litro de agua, estoy muriendo. Ecologistas, hay que escucharles con estos temas. 40 y pico grados, no es coña, a lo que voy es, como no nos demos prisa... Como no nos demos prisa, no es que no hay solución, es que las soluciones nos van a pasar por encima, pero en plan planeta Tierra diciendo a la mierda a esta especie que no hace más que deteriorar sus propias condiciones de vida. Kites, ¿tú cómo lo ves? ¿Tenemos solución? ¿No hay solución? Sí, yo creo que se va a abrir una brecha más que nada. La gente, esto va a hacer que la gente despierte un poco, despertamos del sueño tecnológico. La agitación no creo que provoque, o sea, quiero decir, creo que hay una falta de organización clave en la sociedad civil en general en torno a los temas digitales y todo el activismo viene del punto de vista de la privacidad, que de nuevo es marco burgués, de libertades individuales, no derechos colectivos, etc. Entonces, que tengo muy poca fe ahora mismo en la sociedad civil. Tengo más fe en el Estado, la verdad, lo siento mucho por la audiencia, pero creo que la sociedad civil tiene que organizarse y Uber Files con una sociedad civil más organizada, no solo de esos trabajadores que son llamados de plataforma, como si fueran trabajadores distintos, solo vanguardia, precaria, pero deben de entenderse en una lucha social más amplia. Y cuando seamos capaces de construir estructuras más amplias, organizativas, para politizar lo digital, estaremos en mejor posición. Y sí que creo que el Estado va a tener que hacer algo. Habrá que presionar para que haga algo de España. Yo creo que esto es una labor que yo hago en artículos y fuera de ellos, pero creo que tenemos que volcarnos en ella, en qué hacer el Estado y ahora mismo que tiene poder y no sabemos si va a volver al poder la derecha. Creo que hay que intervenir, crear al menos esas plataformas, acabar con los mecanismos de algorítmicos de reputación social y dar todos los pasos que se puedan y encima confrontar con Ayuso, y como digo en el artículo, está utilizando el discurso de la economía de plataforma con Vox para flexibilizar más el trabajo, liberalizar las vacaciones. O sea, si la izquierda no entiende que eso es un terreno de batalla política que la derecha ya politiza, mejor, y con un efecto estratégicamente mejor, porque han conseguido desregular lo que ellos quieren y la izquierda no ha conseguido regular ni mejorar las condiciones en términos objetivos. Entonces es que algo está fallando en la inteligencia política y eso es lo que tenemos que darle respuestas y creo que sí, que se va a hacer, que se puede hacer y que lo veremos, yo creo que sí. Me quedo con ese último análisis, Kites, que yo creo que has dado un par de claves tremendísimas. La derecha ha sabido politizar. Este ejemplo chorra que yo decía de los que no queréis esto, queréis ir en burro, yo creo que es una politización tremenda del mensaje. Juegan muy bien estas cartas y en el tema de la economía colaborativa y este tipo de plataformas están haciendo un gran juego. Kites, Víctor, yo creo que ya 1:23 os voy a ir cerrando. De verdad, ha sido un plazaerazo, ha sido un debate genial, tío. Me ha encantado un montón y yo creo que
que al público también. Os estaban diciendo por aquí que sois unos cracks. Además, John Bernardson, que le tengo que dar las gracias porque se ha hecho también suscripción Prime al canal. Chicos, lo mismo, también os voy a traer otro día, no os penséis que os vais a librar. Ya estoy cavilando ideas de otras personas a las que me hubiera encantado añadir a este debate. Yo creo que organizaremos algo más chulo, algún día incluso que estemos por Madrid a organizar alguna mesita, porque esto último, además, Kaich, que tú has comentado, la politización del mensaje y cómo el tema de la regulación, ellos consiguen de regular y todo, yo creo que es un puntazo. Víctor Ekaich, un placer. Un placerazo, ya digo, gracias también por colaborar con El Salto, que siempre sé que estéis ahí y hablamos, ¿vale? Cuidaos, compañeros. Un abrazo. Cuidaos. Un abrazo, adiós. Bueno, chicos, chicas, pedazo de debate, ¿no? A mí me ha encantado, la verdad es que tanto con Víctor como con Ekaich son dos personas con las que disfruto un montón charlando cuando hablamos de estos temas, porque yo soy un friki igual que ellos dos, pero creo que el debate ha sido genial, que hemos podido sacar, que han salido temas políticos muy interesantes, la verdad. O sea, estoy muy contento. Espero que vosotros y vosotras lo estéis también y que también os haya gustado mucho el programa, que os haya gustado también mucho la parte que hemos estado charlando con Susana de los impuestos. Voy a ir terminando. Recordar que tenía una sección, o que intentaba tener una sección, que le iba a llamar el tuit de mierda de la semana de economía. Pues hoy el tuit de mierda, os he traído un tuit de mierda. Porque, a ver, apenas no es de un economista, ni muchísimo menos, es de el señor José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que cuando Pedro Sánchez anunció la caída de las bolsas, cuando Pedro Sánchez anunció el impuesto a la banca y el IBEX cayó un 1,57, que tampoco es tanto, puso este tuit que decía: España necesita soluciones. Sánchez necesita a Podemos. Queda claro quién ha ganado. Y muestra esta gráfica tan elevada de tamaño para parecer, ¿no? Para parecer que es una caída súper increíble de ¡oh, Dios! El crack del 29. ¡Oh, Dios! Lo hemos perdido todo. Cuando es un puto 1,57, señor Almeida. Es esto un poquito demagogo. Pero más allá de demagogias y etcétera, me parece alucinante que la derecha haya mostrado que ante un impuesto a un sector que tiene un odio, o sea, que tiene, digamos, una mala reputación en España, desde, por lo que fuera, les rescatamos con 60.000 millones y no nos lo devolvieran, que salga esta gente a decir que tengamos que llorar, ¿no? De los pobrecitos bancos, ¿no? De pobrecitos bancos, mirar el IBEX 35, mira lo que ha caído. Y ahora os voy a mostrar mi contestación a este tuit, porque estoy muy enfadado porque este tuit no tuviera muchos retweets. Porque yo, pone aquí, queda claro quién ha ganado en una caída. Y pongo yo, ojo, porque es súper fino. Los inversores en corto. Solo, vamos a ver, con todas las interacciones que he tenido esta semana, esto solo tiene 56 retweets, lo cual me parece poquísimo, porque es un chistaco. Los inversores en corto, para el que no lo sepa, son la gente que apuesta a que caiga la bolsa. Entonces, alguien, cuando dice Almeida, queda claro quién ha ganado, pues yo digo los inversores en corto. Esto es lo que yo tuiteo a la 1 de la mañana, un día entre semana, porque así es mi vida de triste. Y con esto, compañeros, os voy a ir dejando, amigos, amigas. No sin antes, otra vez, por supuesto, recordaros que El Salto se financia gracias a vosotros y a vosotras. Más del 70% de nuestros ingresos, 75-80% de nuestros ingresos es gracias a las suscripciones. Como os hemos dicho, en estos 2 días hemos tenido un bonito empujón, pero también habíamos tenido una caída en los últimos meses, por lo cual os necesitamos. Seguimos necesitándoos a vosotros y a vosotras. Recordad que ahora mismo encima te suscribes y tienes entras en el sorteo, tienes 2 meses gratis, o sea, te enviamos 2 meses la revista.
para que pruebes con nosotros. Tienes todas las demás ventajas de ser parte del Salto, como descuentos en los libros que tenemos de promoción este mes y en muchos otros, contenidos exclusivos, algunos libros, algunos vídeos, etcétera, que tenemos en la plataforma que utilizan los usuarios, los socios suscriptores y las socias suscriptoras. Y daros las gracias otra vez por estos días de apoyo tan bonitos que nos habéis dado, por todos esos mensajes que me habéis enviado en redes, por mensajes privados, toda esa gente que me ha escrito a mi WhatsApp, a mi Telegram, todos esos amigos y amigas que me han mandado todo vuestro cariño. La verdad es que me vuelvo a emocionar. Después de 2 o 3 días súper tensos, he tenido 2 días preciosos de un montón de cariño y amor. He subido creo que 8.000 seguidores en Twitter en 1 día y medio, en 2 días. Y el Salto, la cuenta del Salto también ha subido unos 10.000 seguidores en Twitter. También estamos muy contentos, muy contentas con ellos. Mandarle otra vez un beso a mi familia del Salto, a todos mis amigos, amigas, a todos mis compañeros, compañeras, que como he dicho antes, trabajar en el Salto es formar parte de un proyecto, ¿no? Es ser trabajador, es ser empresario y es ser amigo y amiga de toda la gente que hay aquí en el Salto y que nos apoyamos un montón, y que esta decisión ha sido dura, pero estamos muy orgullosos de haberla tomado en conjunto, y por eso vuelvo a darle las gracias. Un besito, gente. Ya está. Os voy a poner la última vez la cortinilla, hoy la he puesto bastantes veces. Economía Cabreadora. No, esperaros. Os voy a ver si un poquito así de cabeza os digo qué tenemos en el Twitch para la semana que viene. El martes a las 8, Quilombera, nuestro noticiero de actualidad con enfoque antirracista. Luego el miércoles vuelve A Tu Salud, el programa de sanidad de mi compañera Sara Plaza, la responsable de sanidad. Miércoles por la tarde a las 7 tendremos Fake Economics, y yo ya veremos si me busco otro horario cuando hago, pero voy a intentar estar con vosotros y vosotros la semana que viene segurísimo. Un besito, amigos, amigas, cuidaros muchos. Esto es Economía Cabreada. Yo soy Iago Álvarez Barba. Adiós.